que está tan suave que de pronto le suben un poquito, vaya llegando a su corazón y le toque. Y en el silencio que nos produce el aquietar los pensamientos, hable con Dios mientras se va tomando ese café. Cuando vine con mi agenda, perdóname. Y le puede decir al Señor: Cuando no dependí de ti, gracias por el quiero café. comenzar de nuevo. El aroma me encanta, Abro mi corazón, pero me gusta más tu aroma, porque sentir tu presencia es lo que necesitamos. atrapado en tu presencia. Adoren ahí donde están. Quiero ver unos hombres Solo quiero metidos en adoración. a tus pies, me cautive este momento santo. Nunca me quiero ir, no busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Eso es solo lo que queremos cada uno de los que estamos acá. Nada más, Tu presencia, nada más. tu palabra, el buen consejo, Quiero a ti, tu espíritu. nada más, Que tu espíritu nos abrace y nos ministre esta noche. nada más. Somos unos solos, Señor, Solo te quiero buscando de ti. y nada más, Queremos bendecir esta noche y decirte: nada más. habla a nuestro corazón. Este tu siervo escuchará para obedecer. Quiero ser sensible a ese consejo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denles aplauso al Señor. E iniciemos esta noche con Primera de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante. Recién llegué a la vida cristiana hace 23 largos años. El 80% de la congregación, y te estoy hablando de donde me correspondió, que era Bogotá, estábamos asistiendo a Coliseo y también habían reuniones de auditorios casi al mismo tiempo por la cantidad de gente. Yo puedo contar así por encima más de 100,000 personas cada domingo. De esos, 90,000 llegaban con una Biblia en su mano. Fueron pasando los años, la tecnología fue saliendo, fue creciendo. Y ahora, ¿cuántos pueden levantar su Biblia física? Allá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gloria a Dios por 7 Biblias físicas. Tremendo. Si yo me voy a la biblioteca, les puedo mostrar una a una, año tras año, las Biblias que han pasado por mi mano, de las cuales algunas de ellas las he reempastados. Y cómo están rayadas por todos lados, subrayadas, escritas, pero fue la forma en que Dios ministró mi corazón. No pierdan eso. No se acomoden tanto a las cosas de este mundo. Si usted verdaderamente en el iPad, en su celular, lee y es ministrado, está bien. Pero si lo tiene por comodidad,
como porque el pastor vea que yo estoy pegado a ello, no está bien. Siempre revisa delante de Dios cómo está su vida. Amén, ya comencé a ministrar. Tranquilos, hay pañuelos, trajeron pañuelos también el servicio. Bueno, 1 Corintios 10, hombría que agrada a Dios. Ese es el título. Al que le gusta tomar nota, colocar título y puntos, ahí lo voy a ayudar en eso también, ¿ok? Un día termino una conferencia, me fui al protocolo, allá estaban mis hijos. Mi hijo mayor, que está en Bogotá, me dijo: oh papá, qué palabra tan tremenda, pero me perdí. Y yo, ¿por qué? Dijo, no dijo un solo punto, no dijo el 1, el 2, el 3, y yo no puedo, yo me desoriento si no hace eso. Y me llevó a ponerle puntos a mis predicaciones. Hoy van a encontrar puntos, ¿ok? Entonces eso les va a ayudar a cada uno de ustedes. ¿El título cuál es? Hombría que agrada a Dios. El versículo ya lo va a tener ahí en pantalla, no se preocupe. Eso. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, cafecito con galletas. No, esa era física. La que vamos a beber es otra, la palabra de Dios. Y dice, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca quién era? Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Me preguntaba, ¿qué hacer para tener una hombría que agrade a Dios? Bueno, 3 puntos voy a hablarles para desarrollar la conferencia. El primero de ellos es renacer. En otras palabras, significa nuevo nacimiento, volver a nacer. No como dijo Nicodemo, tendré que volver al vientre de mi madre. No, no de esa manera. Vamos a verlo de qué manera vamos a renacer. Este capítulo de 1 Corintios comienza hablando y mostrando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando estaban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, Canaán. Y en estos versos habla de 5 pecados que terminaron convirtiéndose en 5 razones que impidieron a todos los israelitas entrar a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto, toda, murió en el desierto. Esa generación. Pero la nueva generación en el desierto, porque fueron 40 años que nacieron allí en el desierto, esa nueva nación entró a Canaán. Es decir, que los antiguos nunca conocieron Canaán, pero los nuevos nunca conocieron Egipto. 2 cosas bien importantes que nos puede mostrar esta palabra. Porque esta palabra, ¿qué me está diciendo a mí? La vieja naturaleza no puede heredar las promesas de Dios. No podemos llegar nosotros y seguir con lo mismo, porque ello nos impide heredar las promesas de Dios. Cuando hay un cambio de naturaleza, entonces se recibe y se disfruta y se viven las promesas de Dios. En las promesas de Dios están las bendiciones que usted y yo deseamos. Para eso llegamos a la vida cristiana, para obtener un cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a nacer. Se nace en el espíritu de la palabra. Canaán, ¿qué tipifica? Canaán tipifica la tierra de las promesas de Dios. En Egipto, el pueblo de Dios trabajaba para llevar agua al campo. En Canaán, no, porque era la tierra donde fluía leche y miel. Y eso daba mucha diferencia. Lo voy a decir de otra manera. Egipto era tierra de esclavitud
y al mismo tiempo de trabajo. Ese era el lugar, eso era Egipto, y en eso estaban, trabajando y en esclavitud. Mientras que Canaán es reconocida por ser un lugar de reposo, donde se encuentran las promesas y fluyen. En Egipto, Dios escuchó el clamor y dice Dios al pueblo de Israel: los libertaré. Y la promesa era no solamente hacerles libre de la esclavitud de Egipto, sino que también estaba incluido en la promesa el entrarlos a Canaán. O sea, no solamente te quito la esclavitud, preparo una tierra para ti. ¿Eso qué tipifica en nuestra vida actual? Que no solamente Dios nos va a hacer libres del pecado, sino que incluye una restauración donde está incluido un lugar donde nos va a llevar. Y ese es la presencia de Dios en esta tierra. Y para la heredad futura, Canaán, que es el lugar para la eternidad. Eso es lo que está hablando esta porción de la palabra. Hombres, la razón por la que se fracasa en la vida cristiana o en la vida espiritual, voy a ponerlo así, es porque aunque Dios nos sacó de Egipto, es decir, nos sacó del pecado, aún hay hombres, y estoy dirigiéndome a esta red, que no se identifican, escuchen bien, con la justicia divina. No conocen la justicia de Dios, porque es que la justicia de Dios está en Canaán, es decir, está en las promesas, en la palabra. Todo está en descansar en la fe que producen las promesas de Dios, porque esa fe nos hace partícipes de una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Ahora bien, hagamos un poquito de memoria y recordemos cuando la 10ª plaga llega a Egipto. Usted sabe que para sacar al pueblo de Israel, el Señor toma un hombre, Moisés, y le dice a este hombre, a Moisés: tienes que ir donde Faraón, él endurecerá su corazón, yo pondré señales. Y vienen las 10 plagas de Egipto que usted conoce, pero cuando viene esa última, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: quiero librar a mi pueblo, porque el pueblo era el que creía que venía un Mesías. Es decir, está diciendo: quiero librar a los que son creyentes, y lo haré con un cordero sin mancha, que tipifica lo que es el cordero inmolado de Dios, y que después lo hace a través de Jesucristo. Aquí es importante que usted y yo podamos entender que la salvación vino al pueblo de Dios primero, cuando ellos aplicaron la sangre sobre postes y dinteles, pero segundo, cuando salieron de Egipto. En nuestro caso, cuando aplicamos la sangre de Jesús, pero segundo, cuando salimos de la esclavitud del pecado. Y la razón por que digo esto es porque hay hombres que por desobediencia, por indiferencia, por gusto al pecado, tienen promesas y piensan en un momento: bueno, yo caí, pequé, ya había conocido de Dios, entonces voy a hacer algo, voy a ir a resolver mis problemas apartado, me voy de la iglesia por ahora, y cuando yo haya resuelto todo, yo vengo acá y le muestro a Dios mis logros meritorios de cómo me hice bueno y cómo cambié. Escúchenme bien, usted no se hace bueno y después viene a Dios. Es al contrario. Usted debe venir a Dios tal y como es, en medio de su contaminación, y Dios lo hace renacer a usted en el espíritu, porque entrega de su espíritu y le dice: tú vas a ser bueno porque yo soy bueno. El que te cambia, el que te transforma es Él. Dios es fiel. Pero hay procesos que tenemos que pasar para poder hablar de una vida en plenitud y abundante.
habiendo salido de Egipto, ¿qué hizo el pueblo? Pasa primero por el Mar Rojo, primer proceso. Usted sabe que lo he hablado en más de una ocasión, el Mar Rojo tipifica el bautismo en agua. Ese es un proceso necesario. Pero de ahí pasan y van al desierto, y el desierto significa santificación. Pero de ahí tienen que pasar también por el río Jordán, y el río Jordán nos lleva al bautismo en el Espíritu, que es el que nos permite nacer de nuevo. ¿Para qué? Para finalmente, después de pasar por el Jordán, entrar a la tierra prometida, Canaán espiritual. Es decir, cambia mi vida, cambia el ambiente, no solamente en la parte espiritual, cambia en la parte social, cambia en lo económico. Y allí, cuando yo puedo entrar en esto, entonces he entrado en las promesas de Dios para alcanzar ¿qué? El máximo potencial de la vida plena que nos ofrece el Señor. Pero necesitamos procesos, porque el pueblo de Dios no los hizo. El pueblo de Dios no entró a Canaán, porque después de haber enviado a los 12 espías, ustedes sí recuerdan eso, ¿verdad? 12 espías, 10 con qué noticia vinieron, negativas, 2 con la noticia correcta. ¿A quién creyó el pueblo? A la mayoría. El pueblo creyó a la mentira, porque es mucho más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y si no, miremoslo a través de lo que estamos viviendo en esta nación y en toda Latinoamérica. Creemos a mentiras que nos colocan delante. Pero Jesús habló y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él mismo lo dejó escrito, porque quería decirnos a nosotros: mientras más basa tu propia vida en la verdad, mayor será su camino y su vida en prosperidad. La verdad nunca muere, ya que la verdad es vida, ya que la verdad está para prepararnos para la eternidad, para la vida abundante. Pero recuerden, la verdad vino a este mundo y el mundo la crucificó. El mundo la llevó a la cruz del Calvario. El mundo sepultó la verdad. La verdad, quiero darles la buena noticia, resucitó, porque a vida eterna ella no muere, a vida eterna ella permanece, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hoy esa verdad la conocemos, su nombre, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es la verdad. Por eso, hombres, en todo lo que hagamos debe estar la verdad, debe estar Jesús. Yo no entiendo cómo participar el inicio de un emprendimiento sin Jesús. Yo no entiendo cómo empezar una relación de matrimonio sin Jesús. Por eso es que muchos con toda facilidad ya dicen estado civil, unión libre. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos lleva a nosotros a que todo esté bajo la verdad, esté puesto ahí. Porque la verdad será lo mejor para tu vida, para tu camino. Recuerde algo: la incredulidad es la base del pecado. La fuerza de ese pecado es el orgullo. Y el carácter del pecado es el engaño. Y todos tres se unen. Yo encontré una frase bien interesante que dice: pasión es el pecado del joven,
orgullo es el del hombre de mediana edad y terquedad, el pecado del viejo. Como el pecado siempre es negativo, asimismo la justicia divina siempre es positiva. Al pueblo le es más fácil creer el reporte negativo y por eso llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que el positivo. ¿Sabe por qué el pueblo creyó eso? Le voy a decir por qué. No sé si usted lo ha pensado, pero el pueblo de Israel no vivió 2, 3 meses en esclavitud, 400 años en esclavitud en Egipto. ¿Sabe qué hizo esos 400 años? Una mella en su mente y en sus corazones. La estima de ese pueblo estaba por el piso. No tenían la estima correcta. Ellos tenían un objetivo. Dios les había hablado que tenían que renovar su mente y su espíritu para heredar las promesas de Dios. Pero ellos no lo lograron a causa de la baja estima que tenían. Y debido a eso, al venir la palabra de Dios, ellos no la mezclaron con fe para apoyarse en las promesas de que serían reyes y sacerdotes como se le había planteado, porque la estima no les permitía. Así mismo yo sé que hay algunos que el concepto de inferioridad que pueden tener de sí mismos no les ha permitido vivir las promesas de Dios que son suyas. Nadie se las puede robar. Están escritas para tomarlas y para apropiarse de ellas. Recuerden algo, hombres, estar separados del pecado es bueno, pero le quiero decir algo más. Estar separados para Dios es mejor. Hay como 6 que están de acuerdo conmigo. Yo sé que usted se va a conectar durante la conferencia. Poco a poco voy a tener la paciencia. Los principios del reino de Dios son para esta sociedad. Pero el hombre falla cuando no encuentra el plan de Dios para su vida. Y por supuesto, como no encontró el plan, no vive bajo principios. No tiene los principios de la palabra. ¿Sabe qué son esos? Seguidores. Pero yo quiero hablar de líderes. Porque es que los seguidores, ellos se dejan influenciar. Eso es un seguidor. El líder decide influir. Voy a ir un paso más adelante, antes de regresar y meterme en 1 Corintios 10. Mire, si usted quiere leer y entender la palabra, la Biblia, usted no la puede tomar como un libro más. No leamos este libro con indiferencia. No tome este libro de manera casual, de vez en cuando. La única forma de entender que este libro es la palabra de Dios es leerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Él fue el que lo inspiró. Él fue el que tomó la vida de cada escritor y lo llevó a escribir lo que estaba en el corazón del Padre. Pero por eso lo que estoy hablando lo lleva a que es necesario renacer, volver a nacer por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Ahí se renace, ahí se vuelve a nacer de nuevo. Lo segundo que les quiero hablar, quitar argumentos para tener una hombría que agrada a Dios. Y aquí es donde voy a hablar de las 5 razones que le impidieron a Israel entrar en Canaán. Son 5 pecaditos, nada del otro mundo. Pero es
los mismos que le impiden a todo hombre que su hombría alcance el nivel más alto que agrade a Dios. Y son los mismos 5 pecados que han impedido que la sociedad en muchos países no lleguen a ser lo que Dios planeó para las naciones. Primera de Corintios 10, versos 6 al 12, va a estar en pantallas. Desde el verso 6 estoy leyendo, dice: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Verso 7: ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Verso 8: y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Razón o pecado número 1 en este punto para quitar argumentos. Primer pecado: lujuria. Y pastor, ¿qué es lujuria? Es un lujo que no te puedes dar. Sí, por decirlo de alguna manera. Mire lo que dice el verso 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Codiciemos lo malo. Eso es lujuria. Codiciar lo malo. La lujuria, para algunos, hoy quiero que Dios coja, rompa lo que está en el pensamiento y cambie y transforme. La lujuria es una cualidad del reino de Satanás. Si quería saber si le sirve a Dios, pues le quiero decir que no puede servirle a 2 dioses si la lujuria aún está en su propia vida. La lujuria es el antónimo. Para los que no saben qué es antónimo, es todo lo contrario al amor. Todo lo contrario al amor se llama lujuria. Porque el amor es una cualidad del carácter de Dios y del reino de Jesucristo. El amor. La Biblia dice: Dios es amor. El amor y la lujuria están diametralmente opuestos. O sea, uno está al norte y el otro está al sur. Opuestos. En otra palabra, yo le puedo decir, es antítesis la lujuria y el amor. ¿Usted recuerda la porción de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Sí se la sabe. Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí, en esa porción, hay la definición de lo que es el amor. ¿Sabe qué es el amor? Es el deseo de beneficiar a otros a expensa del sacrificio de sí mismo. Porque el amor siempre quiere dar. Eso es lo que hace el amor. Hay 3 cosas que evidencian el amor, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Una es consagración o lealtad. Otra es preferir el bien del otro. Y la tercera es pelear o desear la unidad, pelear por ello. Y las 3 confirman el amor de Dios. Dios desea intimidad con sus hijos, con cada uno de nosotros. Y por eso Él nos da esa relación para beneficio.
El amor da, en cambio la lujuria, ¿sabe qué significa? La lujuria desea beneficiarse a expensas de otros, porque la lujuria desea conseguir algo para sí mismo. Ahí están las dos. Usted escoge. Puede seguir siendo egoísta, tranquilo, es parte de lo que yo le hablaba acerca del pecado, o puede buscar el dar siempre abundantemente al que está cerca. La segunda razón o pecado es idolatría. Ahí la van a encontrar en pantalla, verso 7. No rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Según nosotros mismos lo entendemos, idolatría no es solo una adoración a un madero, a una imagen, y no es solamente eso como forma de idolatría, aunque permanece aún en este mismo siglo. La idolatría básicamente, y lo voy a poner en estos términos, es la fijación de un sistema de valores en su vida, algo que usted llega a estimar y valorar por encima de Dios, algo que tiene mayor prioridad que la devoción al Señor. No estoy hablando solamente de cosas, estoy hablando de el cónyuge, estoy hablando de los hijos, estoy hablando de, esto les va a doler a muchos, el amor al dinero, idolatría. Y todo eso hay que sacarlo, porque eso no impidió entrar, eso les impidió entrar más bien al pueblo, a Canaán. Y usted y yo venimos para pasar a vida eterna y para entrar en una tierra prometida que todos tenemos. Amén. Tercer razón o pecado que impidió al pueblo entrar, pecados sexuales. Mira el verso 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó muerte de 23,000 personas en un solo día. Estos pecados no aparecieron ayer. Estos pecados han estado con la humanidad desde siempre, con toda la sociedad. Lo que pasa es que de pronto no estuvieron en el grado que se encuentran ahora, que es el grado mayor. El pecado sexual no solamente es el fango de la sociedad, sino que llegó a ser en los años 80 un problema para la iglesia. A partir de ahí empezaron a hacer una imposición sobre el cuerpo de Cristo, donde debemos aceptar todo este tipo de cosas. Hombres, ustedes son la iglesia, cada uno un miembro de la iglesia, y ustedes están en una obligación, imponer los principios de Dios. Ustedes deben vivir los principios de Dios. Ustedes no pueden permitir que el fango de la sociedad se imponga sobre la iglesia, o sea, sobre usted que es un miembro de ellos. Porque nosotros somos baluarte de la justicia en este mundo. Por eso me inquieta fortalecer, restaurar los principios bíblicos. Me propuse este año que cada intercesión debiera aumentar el conocimiento teológico y que la iglesia tuviera conocimiento de la palabra. Y hemos estado estudiando libro por libro. Es lo que hay que hacer, darle una fuerza al cuerpo de Cristo. Porque es que hay una tendencia que no podemos seguir permitiendo. Muchos están viviendo por vista, muchos viven por sentidos, muchos viven por circunstancias. Pero es que en el reino de Dios se camina por fe, se camina en el Espíritu y se camina por medio de la palabra, no por vista.
Siento que al renacer y ser parte del cuerpo de Cristo, en algún momento lo que era la revelación se cambió por inspiración, y lo que era inspiración en un momento dado por institucionalización. Volvimos una institución, la iglesia, y se sustituyó en un momento dado la relación por obras. Y muchos quieren estar sirviendo, pero no tienen una intimidad con Dios. Nosotros no podemos terminar haciendo un iglesismo, porque el iglesismo simplemente es religión. Nosotros tenemos que hacer cristianismo, que el cristianismo es una relación íntima con nuestro Creador. Ese es el cristianismo. Y Cristo nos invita a la relación. Y esto me lleva a hablar de la cuarta razón por la cual no se entra a Canaán: tentar a Jesús. Mire lo que dice el verso 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Tentar a Jesús, ¿sabe qué es? Es pedirle a Dios que haga lo contrario a su voluntad. Es decir, que sea inconsistente con su carácter. Lo que es contrario a la palabra es contrario al carácter del mismo Señor. Dejemos de tentar a Jesús haciendo lo contrario de lo que está escrito. Deja de evaluar lo que la palabra nos dejó. Dios es bueno y nos dejó lo que nos sirve, lo que nos conviene y lo que nos bendice, para sujetarnos a su palabra. Y lo quinto que impidió entrar al pueblo a Canaán fue murmurar. Mire lo que dice el verso 10. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Hombres, usted dirá: no, eso es para las mujeres. Murmurar es chismear, calumniar, hacer confesión negativa que desprecia en lugar de apreciar. Y les voy a comprobar que ustedes murmuran. Y voy a hablar en este momento directo al corazón. Mire, una de las cosas que ocurre como problemática en la relación entre hombre y la mujer es que el hombre no aprecia a la mujer. No es cuestión de lo contrario, la despreciamos. ¿Sabe cómo? Yo soy partícipe, o fui partícipe, y sé que ustedes, algunos se reúnen, les gustan mucho los chistes contra las mujeres. ¿Sí o no? Bueno, ya bajen las manos. Las culpan de sus pecados, las esclavizan cuando no perdonan sus errores. Hay que entender una cosa: cuando usted desprecia algo, ¿qué sucede? Ese algo pierde su valor, ¿verdad? Usted coge algo y lo tira a la caneca, ya puede que para alguien tenga valor, para usted no lo tiene. Pero si usted toma algo y dice: no, esto tiene valor, y lo aprecia, usted aumenta el valor. Si usted murmura contra su jefe, contra su líder, contra su pastor, ante usted ellos perderán para usted mismo el valor. Y ya su palabra no produce efecto. Deja de ser influencia lo que él diga. Por eso es que encontramos que el porcentaje de divorcios es muy alto, que la gente que está en unión libre no se quiere casar, porque es que el hombre termina burlándose de la mujer y las ha culpado de todo. Y en un momento dado hemos llevado a la mujer a un resentimiento y a una hostilidad hacia nosotros a causa de lo que hemos sembrado. Pero es porque como hombre no nos hemos dado cuenta que nos ha sido una autoridad
entregada, delegada por Dios, y que esa autoridad nos da la hombría para agradarle a Dios. Pero cuando no la usamos se vuelven negativas. Pero a pesar de todo lo que hacemos, la mujer nos ama. La mujer les ama. Lo único que quiere una mujer es que su hombre sea un verdadero hombre. Cuando un hombre murmura, desprecia a su esposa, pierde ella el valor no solamente delante de usted, sino pierde valor delante de sus hijos. Cuidémonos de las palabras que desatamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Y cierro con el tercer punto. Acabamos de quitar argumentos, que era el segundo, y hablamos de 5 razones por cuál no entramos a Canaán. Pero el tercer punto es: sé ejemplo de hombría que agrada a Dios. Y está en los versos 11 y 12. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Lo mejor que puede hacer un padre delante de sus hijos es amar a su esposa. Es más importante que el padre hable a Dios acerca de sus hijos. Escúcheme esto, que hablarle a sus hijos acerca de Dios. Y usted me va a decir, ¿acaso eso no es importante? Las dos son muy importantes y las dos son necesarias. Pero hay muchos padres que brillan por su ausencia. Esta es la maldición de hoy en día. Mire, la característica principal del hombre mediocre es que acepta lo bueno, nos gusta que nos den la autoridad, ¿cierto? Nos gustan que nos respeten, somos la autoridad del hogar, pero queremos la autoridad sin responsabilidad. Y eso no combina. Gracias a Dios que esa era de la mediocridad del hombre está por terminar. Porque ahora nosotros somos parte de la membresía de un pueblo que dice que el hombre agrada a Dios en todo tiempo. Porque hombres, quiero decirle algo, ¿quiere la autoridad de su esposa y de sus padres? Sí, pastor, sí la quiero. ¿Y por qué no rinde cuentas? ¿Por qué le cuesta rendir cuentas en su propia casa? Mire, una de las cosas que yo encontré es que en el transcurso de los años me di cuenta que la mujer leía mal la Biblia. La mujer estaba segura que en la Biblia decía: ningún hombre va al Padre sin que la esposa lo traiga. Eso era lo que ellas creían. Ellas se van dando cuenta poco a poco que no nos pueden convencer de nuestro pecado, porque en el caminar ellas se dan cuenta que esa obra es del Espíritu Santo. Y cuando ellas han tratado de tomar ese papel en sus propias vidas, nos han llevado a nosotros también a un resentimiento. Los hombres, nosotros fuimos creados, escúcheme bien, para la gloria de Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios y la mujer para la gloria del hombre. ¿Sabía usted eso? El hombre fue el que fue creado para la gloria de Dios, la mujer para la gloria del hombre. Entonces yo me pregunto, y se lo pregunto a usted, ¿cómo puede ser la mujer la gloria del hombre si el hombre no está siendo la gloria de Dios?
¿Qué es lo que tiene que ocurrir primero? Nosotros ser la gloria de Dios. Esto es como si un hombre llegara sucio a su casa y así como llega se quiere acostar de una con su mujer. Es lo mismo. Mire, nosotros los hombres somos diferentes a las mujeres. ¿Y sabe cuándo comienzan nuestros problemas en el hogar? Cuando no reconocemos las diferencias entre el hombre y la mujer. ¿Cuáles diferencias? El hombre de por sí lo generaliza todo. La mujer es detallista. Ella detalla en todo. Yo recuerdo el nacimiento de mi primera hija. Hace mucho tiempo, sí. Yo me encontraba en la ciudad de Bucaramanga, me llega una llamada a las 7 de la noche. Yo estaba por regresar 3 días después, porque la niña estaba por nacer una semana después, pero nació esa noche. Y conseguí vuelo casi a medianoche. Llegué hacia la medianoche, me fui al hospital militar y tuve que pasar toda serie de protocolos. Me ponían todo impedimento, pero conquisté llegar hasta la habitación. Ahí en la puerta, cuando yo llegué en el hospital, se encontraban 2 tías, 2 hermanas de la que era mi esposa. Y ellas subieron conmigo. Y entramos allá, y cuando entramos yo me acuerdo, yo la tomé en mis brazos, la vi hermosa, completa, tiene cabecita, tiene los pies, tiene las manitos. Vea, yo le digo, yo en 1 minuto ya la había mirado. Y ya, las volteé a mirar y les dije, nos vemos. Y estas mujeres se quedaron mirándome, como diciendo, este man es un perro a cuadros. No lo entiendo. Ellas no dejaban de hablar. Mire las pestañas tan lindas, esos ojos tan grandes, los deditos. No, se parece tanto al tío Juan. Y eso todo le encontraban. Idéntica al papá. Y yo, esos detalles ¿de dónde salieron? Pero ha sido así a través de los años. Con cada hijo me pasó lo mismo. Las mujeres, todas las que me rodeaban, no dejaban de mirar cada uno de los pequeños detalles. Pero lo entendí algo, no sé si usted lo ha visto. El proverbista dijo en el Proverbio 19:3: por su propia necedad el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. Vea, culpamos a Dios por muchas cosas que Él no tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los hombres leemos los encabezados únicamente, pero ellas leen todos los pequeños detalles. Y si no, hagamos aquí un pequeño recorderis. Usted llega a su casa, a ver cómo es que se comporta usted cuando llega a casa, después de un día duro de trabajo. Usted cuando entra, ¿qué es lo primero que recibe? Una pregunta. De una. ¿Qué hiciste hoy, mi amor? Trabajé. Sí, sé que trabajaste, pero ¿bendijiste a alguien? Sí. ¿Y a quién bendijiste? A la empresa. Qué bien, mi amor. Ajá. ¿Y te van a dar una comisión? Supongo. ¿Y cuándo la vas a recibir? Ay, ya. ¿Por qué tantas preguntas? Una tras otra, ya. Y sin darme cuenta, en esa actitud, un pleito. ¿Cómo terminamos? Yo dormía encima de la baranda izquierda, mi esposa la baranda derecha, la cama quedaba desocupada. Bravos. Guardábamos una distancia en la misma cama, pero terminábamos, ¿quiénes? Nosotros, culpando a quién. La mujer que me diste. ¿Por qué me tocó esta? Pero la Biblia me confrontó y dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Yo, wow.
Dios me ha llamado a un liderazgo y requiere el liderazgo que yo estudie, conozca de profundidad, no solamente mi esposa, mis hijos, sino también la palabra. El libro de Mateo, capítulo 10, 43 dice: pero ustedes no deben ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. Esto quiere decir que usted es apto y usted será apto como líder según la disposición que usted ponga para servir. Todo en la vida se basa en servir. Usted vende, ¿cierto, Guillermo? Esa es su actividad, vende. Ahí sirve. Edgar, usted repara casas. Ahí está sirviendo, hermano. ¿Quién vende carros? Ahí sirve vendiendo carros. Si uno va a un supermercado a trabajar, ahí está sirviendo. Si usted está en su casa y cambia pañales y cocina y hace el desayuno, ahí también sirve. Todo es servicio. Jesús dijo: entre más sirves a otro, mejor seréis. Las grandes plataformas y las multinacionales son grandes porque sirven a muchos. Todo se trata de servicio. Lucas 9:48 en la parte B dice: porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. En otras palabras, está diciendo: el cuidado que le dé a otros será la medida de su grandeza. Hoy necesitamos entender algo acerca de nuestras vidas. Hombres, allí en su hogar, quiero decirles, su grandeza se basa en el cuidado por su familia, es decir, en el servicio que le preste. Usted califica como líder de su familia de acuerdo a la disposición para servirle. Pero yo quiero hacer claridad de la palabra servir. Servir no es servidumbre, porque servidumbre viene de esclavitud. Servir es hacer de manera voluntaria algo con amor, y es hacer lo necesario para su amado. En la iglesia yo vengo a servir para hacer lo necesario para mi amado, para Jesús. Dios no te llamó a ser servido, sino te llamó para servir. Los grandes reyes del mundo, los gobernantes de la tierra son llamados a servir y están ahí para servir a un pueblo, y ellos sirven de acuerdo a su liderazgo, pero se sirve ahí. Ser líder no es el que más grita en la casa. De pronto usted, si cree eso, es el que más sirve. Porque hay hombres que no dan soluciones en el momento del día malo, sino que encuentran el día malo para gritar frenéticamente: haga esto, haga aquello. Pero si no tienen derecho, porque antes no han servido a su propia familia. Usted le sirve de diferentes formas. ¿Usted sabe cuál es la forma de servirle a su esposa? Para los casados, ¿sabe cuál es la forma? Escuchándola, hermano. Porque si usted no la escucha, pues ella va a encontrar quien la escuche. Esté seguro de esto. Porque no nos damos cuenta de algo. Cuando alguien abre su corazón a otro, está tomando del espíritu de otro. Porque abrir el corazón es para buscar un consejo. El mucho tiempo que usted ha estado junto a sus padres, a su propia familia, el afecto por ellos, la confianza con ellos, le permitió abrir su corazón a ellos y tomar el espíritu. Y usted tiene el espíritu de su propia familia.
Así que ¿por qué no usted se dispone para servir a su esposa y que ella tome de su espíritu? Porque a veces delegamos todo. Queremos la mejor educación para los hijos, se lo entregamos a un maestro. Se enferma un hijo, se lo entregamos al médico. Queremos el mejor nivel espiritual para la familia, pastor, aquí les dejo mi familia. Pero nosotros, después de entregar que creímos que hicimos lo correcto, que delegamos, entonces nosotros terminamos haciendo y viviendo como queremos. Algunos hombres, mire, yo he visto, vienen aquí, adoran, levantan manos, escuchan, oran, y al terminar el culto, tengo cámaras de video en todas sus casas. Usted llega, suelta la Biblia y queda quieta hasta el siguiente domingo. Miro las cámaras y ninguno la abre. No volvieron a hablar de tener relación con Dios de ninguna clase. Ahí quedó intacta. ¿Sabe que están inculcando a sus propios hijos porque esto lo hacen de manera monótona todos los domingos? Le están diciendo a su hijo, simplemente con que usted vaya una vez a la semana, le aparte 2 horas, escuche, levante las manos, adore y regrese a su casa, usted es cristiano. Y no le están enseñando principios, porque no nos cuesta delegar la responsabilidad. Hemos fallado en eso. Y de esto quería hablar. Esto es hombría que agrada a Dios, asumir la responsabilidad. Si hoy está aquí sentado y usted aceptó esta invitación, pero usted no ha aceptado la responsabilidad que como hombre Dios le dio en su propio hogar, en la comunidad, en su lugar de trabajo, creo que es tiempo de pedir perdón a Dios. ¿Qué le parece si ahí donde está se coloca sobre esos 2 pies que sostengan esos 90 kilos? Y le dice a Dios si ha habido negligencia, indiferencia frente a la responsabilidad de hombres. Dios quiere hombres de valor. Dios quiere hombres comprometidos en todo tiempo. Quiero que estés ahí en oración, orando por volver a nacer, por la palabra, en el Espíritu, y que hoy sea el día de la reconciliación con Dios. Señor, sé que una perfecta relación garantiza una familia para ti. Quiero levantar generaciones para ti. Primero quiero ser ese hombre de Dios. Sé que el único que puede confrontar mi vida es la palabra, en el Espíritu. Y si la palabra me confronta, habrán cambios. No será con cantaleta, será el sentir de cómo me duele, Señor, tener una cualidad que no es tuya. Hoy quiero que saque de su vida toda lujuria. Que pueda desear vivir en el amor de Dios, que es todo lo contrario a la lujuria. Que no siga manipulando su propia vida para tomar cosas a costa de otros para sí mismo y satisfacer lo que no tiene que satisfacer. Que el amor de Dios sea suficiente para su cuerpo y para su vida. Hoy quiero que baje todo ídolo que está ocupando un espacio que es de Dios. Presenta tu vida, porque es un tiempo donde el mover del Espíritu quiere traer libertad. Señor, quita de en medio todos los argumentos y permíteles entrar a la tierra prometida.
todo pecado de inmoralidad, Señor. Hoy lo confesamos aquí delante de ti, Señor, porque los realizamos mirando por vista en nuestras emociones, porque no utilizamos tu palabra y caminamos por fe. Señor, la relación verdadera que yo quiero tener es con mi Creador. Quita todo lo que está estorbando entrar a tu presencia. Hoy decido no tentarte, no ir en contravía de la palabra. Hoy decido entrar en obediencia total, inmediata, y sujetarme a tu palabra, Señor. Quita de mi boca la maledicencia. Destruye toda ocasión en que he levantado palabras proféticas en contra de mis generaciones. El hablar negativamente hoy se va de mi vida. Hoy entiendo que no le he dado el valor a mi propia familia y a mi casa, Señor. Hoy quito las palabras que destruyen la estima de ellos. Hoy decido darle el valor correcto a cada uno de ellos. Y quiero que determines ahí donde estás, hombre. Determina ser ejemplo de hombría que agrada a Dios. Utiliza verbos que se conjuguen permanentemente, como el amar, el servir, el abrazar, el cuidar, el ser detallista. Dios perdona el que haya evadido mi responsabilidad. Me pusiste como cabeza espiritual de mi casa y hoy le asumo esa responsabilidad. Hazme un sacerdote fiel delante de ti, Señor. Hazme rey también, Señor, para gobernar conforme a las Escrituras. Y hoy me comprometo a ser un hombre que agrade a Dios en todas las cosas. Quiero que ahí donde estás puedas empezar a adorar a Dios, porque Él te creó con un plan y la buena obra que comenzó la va a perfeccionar. Él no va a descansar hasta verte hecho un hombre conforme el corazón de Él. Siento que muchos David están en este momento naciendo de nuevo. Vas a unirte a la adoración que está en este momento sonando. Escucha al adorador y únete en esta adoración.
Y aquí delante de ti, Señor, coloco mi mano en el corazón para entregar mi vida a ti. Quiero que levante su voz y diga: confieso mi pecado, pero me aparto para alcanzar misericordia y buscar tu perdón. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Quiero caminar de tu mano. Quiero agradarte en todo. Y quiero ser reflejo de lo que tú eres en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero poder ver quiénes nos acompañan hoy.